Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Lo primero de todo. Al margen de todo... Solo por esto, ¿veis esto, no? Pues solo por esto, mira. Truco. Y os animo a todos a que hagáis lo mismo. Solo por esto, yo le doy un like. Pasa el link. Sí, yo paso el link y oye, y veros la entrevista allí, que yo tampoco quiero... ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es Rescue. Ojo, por no querer ceder y yo querer emitir la entrevista íntegra sin censura, Vox se ha negado a darme su parte audiovisual que incluye el sonido de micrófonos, por lo que el sonido es ambiental y de peor calidad. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es, yo te di una entrevista, pero luego retócamela. Ay, señor. Ostras. Me contó Figaredo que le preguntaste por Alvise. No me interesa nada ese tema. Usarán la respuesta y está en la difamación permanente. Quiero ignorancia total con respecto a él. Preferiría no incluir eso. No es un asunto de actualidad ni de preocupación para nadie. Le digo a los chicos que te manden todo el material. Hashtag solo queda Vox, pues. Eso es un mundazo para la credibilidad de Rescue. No. Me parece muy buena decisión. José María Figaredo, ¿cómo te llamo? Vale, ¿veis lo del audio? Vale. Yo recomiendo verla entera, ¿vale? Pero es que a mí ya te digo que hay una parte que es la de los impuestos que me interesa particularmente. Y se bajó desde... Mira, la respuesta a esa pregunta es muy compleja y tiene muchísimas aristas. Pero lo primero es la idea general. La idea general es que España lleva sistemáticamente, durante todos estos años de gobierno, desde que entró la democracia, sistemáticamente incrementando la recaudación fiscal total, individual, total, descontando la inflación, incrementando el gasto público, total, per cápita, descontando la inflación. O sea, en todos los términos, el Estado no ha parado de crecer y es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que el Estado crezca de forma indefinida. Vamos a ver, ¿por qué? Ibas a hacer un directo sobre la memoria económica de Vox. Lo voy a juntar con esto. Tengo aquí un programa económico que sacaron en junio los de Vox. Y yo con esto tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas porque están hablando aquí de subidas de impuestos, de cuánto ha aumentado la recaudación, y es verdad. Y en eso, en este gráfico, yo de verdad que no tengo nada que decir porque el gráfico es correcto, de impuestos y demás. Ahora bien, ¿dónde tengo yo el problema? El problema ya lo tengo cuando nos metemos en dónde quieren meter la tijera. Porque te dicen, el gasto total en subvenciones directas superó los 32.000 millones. Aquí no se contabilizan las subvenciones de cuantía inferior a 100.000 euros, por lo que el importe real será superior. Estoy de acuerdo. La aportación presupuestaria para entidades públicas empresariales asciende a 15.000 millones. El gasto en cooperación internacional, 4.500. Existe además mucho margen de mejora en la propia gestión de la administración pública. Según el Instituto de Estudios Económicos, las ineficiencias superan los 60.000 millones. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, pues mira, 32.000 millones en subvenciones, 15.000 millones en la aportación presupuestaria para entidades públicas, 4.500 millones en cooperación internacional y 60.000 millones de ineficiencia en la administración pública, ¿no? Se cogen eso y espérate. Y ahora te dicen, los presupuestos de las comunidades autónomas suman más de 265.000. Solo se dedicó a educación, justicia y sanidad algo más de la mitad. Así que
hay 130.000 millones dedicados a financiar comunidades autónomas que partida a partida podrán ir suprimiéndose. Es decir, en total, 200.000 millones por los que se puede empezar a recortar. ¡Hala! Pues ya estaría. Joder. ¡Qué trabajo! ¿Eh? Joder, no hay nada que me guste más que un trabajo exhaustivo, ¿eh? ¡Qué trabajo tan exhaustivo! Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Para aquellos que se cayeron de la cuna de pequeños, estoy siendo irónico. O sea, esto es una chapuza. O sea, tú lo que no me puedes plantear es un programa económico basado en que vas a meter un recorte de 200.000 millones diciéndome, no, tío, ¿de dónde vas a recortar? Vamos a ver, ¿de dónde? En concreto, oye, estas subvenciones me las voy a cargar todas. Mira, si tú pretendes que yo me crea que tú vas a acabar con todas las subvenciones, te digo que mira, que te subas aquí y verás Madrid. ¿Sabéis por qué? Porque no todas las subvenciones son concedidas por el Estado. Hay subvenciones que se dan a nivel estatal, subvenciones que se dan a nivel de comunidad autónoma, subvenciones que se dan a nivel municipal. ¿Y qué pasa? ¿Que Vox va a sacar mayoría absoluta en todas las autonomías y en todos los municipios? ¿O es que nos estamos fumando un porro? Esto no me parece serio. Esto no me parece serio. Si tú pretendes vendérmelo como un programa económico, no es serio. He leído ese documento y parece que el típico curro de clase D. Hostia, es día 28 y hay que entregar el 30. Quiero decir, es que normalmente, es que una memoria económica suele parecerse, ¿sabéis a qué? ¿Sabéis a qué lo que eso suele parecer una memoria económica? A un Excel. Una memoria económica suele parecerse básicamente a un puto Excel. Porque ahí es donde tienes que todas las partidas que quieres suprimir. Claro, que bueno. Vale, ¿ahora qué impuestos quiere bajar? Espérate un momento. Entonces, quieren bajar impuestos a las viviendas. Bueno, mira, si es que lo tengo aquí, pero vamos a ver si lo explica él, porque si lo explica él lo vamos a escuchar 2 veces, ¿vale? Entonces... No tiene ningún sentido que un Estado crezca, sobre todo en aquellas cuestiones que no son servicios esenciales para los ciudadanos. No tiene ningún sentido que el Estado crezca de forma en una ratio superior a la del crecimiento de su población. Piensen, este año se ha superado un récord que como mínimo debe analizarse, y es que hay ya más funcionarios que autónomos en España. Es que no tiene sentido este crecimiento constante de la administración pública y del Estado. Entonces, porque todo esto lo paga el contribuyente. A ese titular, que me parece muy interesante, que hay más funcionarios que autónomos, ¿incentivamos la creación de autónomos o rebajamos el número de funcionarios? Lo que hay que hacer en España, lo que hay que entender, es que hay que darle un giro de 180 grados a la recaudación, financiación y al gasto público y político en todos los aspectos. O sea, España necesariamente tiene que empezar a recaudar menos dinero. Tiene que dejar más porcentaje de renta en los bolsillos de los españoles. Tiene que redirigir el gasto público y centrarlo exclusivamente en las cuestiones esenciales. Es decir, todo el dinero que se va en subvenciones directas, aparecía precisamente un titular con las cuentas actualizadas del año 24, que no las teníamos hasta ahora, que se han gastado 42.000 millones de euros en subvenciones directas. El año pasado. Una pregunta, ¿en esas subvenciones directas que se han dado se incluyen las de los partidos políticos? Digo, por preguntar, ¿eh? Porque, claro. Digo, porque en esos 40.000 millones también están a la de los partidos, ¿no? Que Vox recibe y no ha dejado de recibir en ningún momento. ¿No? Digo. Sindicatos, no, aparte. Si quiero decir que yo soy consciente de... Ya, Solidaridad, el sindicato Solidaridad. Ya, no. Que quiero decir que yo soy consciente que hay subvenciones a cholón, pero lo primero es dar ejemplo, ¿no? Es que entre las subvenciones directas que da España está la Dirección General de Aguas de Marruecos. Es que está la Asociación de Jueces de Mozambique. Los españoles saben que están pagando subvenciones a la Asociación de Jueces de Mozambique. La Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca. Es una región en Colombia y se paga a una asociación de mujeres caficultoras con el dinero de los españoles. Es que no tiene ningún sentido. Y como esto, miles. Renfe, que estamos viendo que es un desastre, recibe 1.500 millones de euros en subvenciones al año. Además de las participaciones estatales y el importe que recibe como consecuencia de esas participaciones. RTV recibe 1.100 o 1.200 millones de euros al año en subvenciones, no en precios públicos. Pensar todo. Vos recibes esas subvenciones por cuestiones de igualdad de condiciones con otros partidos, pero aún así propone eliminarlos. Si tú quieres dar ejemplo, lo que haces es ser el primero en dejar de cobrarlas. Eso es si tú quieres dar ejemplo.
Si quieres hacer como que hace que das ejemplo, dices, no, si de mí dependiera las eliminaría. Ah, pero claro, como no depende de mí, no me quedará otra que cobrarlas. Vaya, bueno, en fin, tendré que llevarme 4 millones de euros. Ay, bueno, ¿qué remedio me queda? Todos que cuando a RTV se le contrata un programa, cuando RTV presta un servicio a la administración, cuando RTV elabora un programa para el gobierno de Asturias, del Principado de Asturias, un reportaje, recibe un dinero que son precios públicos. ¿No? Además de eso, 1.100, 1.200 millones de euros en subvenciones. Es que es inmanejable. Entonces, todo esto hay que empezar a cortarlo y a centrarse exclusivamente en lo que es esencial para los españoles. Y como consecuencia a esta redirección de la gestión pública, vendrá que el empleo crezca en España, que cada vez haya más autónomos, que cada vez incluso las empresas en España, el 98% de las empresas, 90 y tantos por ciento de las empresas son pymes y micropymes. Pues conseguiremos que el tamaño de las empresas vaya aumentando, conseguiremos que los españoles tengan cada vez más prosperidad. ¿Por qué? Porque a día de hoy el principal lastre es la sobreregulación que tienen que soportar sobre sus hombros. Vale, vamos a por... Ya, pero no es tan fácil. No, de hecho sí que es tan fácil. No quiero recibir dinero público, es tan fácil como no recibir dinero público. Si realmente parece muy difícil, pero no lo es. Lo que pasa es que es lo que te digo. Cuando el dinero, cuando ves 4 millones de euros, dices, uy, es que cuidado. El gasto público. Me has nombrado, por ejemplo, Televisión Española. Lo tenía como un punto, me voy a adelantar. ¿Cerraría Vox Televisión Española? Esa es una discusión que no hace falta tener en este momento, que no es estrictamente necesario tenerlo en este momento. Desde luego lo que tenemos que hacer es cortarle de golpe toda la financiación. Si de repente resulta que es capaz de mantenerse por sí sola, no hay problema. O sea que mínimo... Vale, o sea, bueno, bien. Quitarle toda la financiación. Yo lo de las subvenciones a sindicatos y partidos es una cosa en la que estoy dividido. Por un lado es evidentemente aberrante y fomenta todo lo que estamos viendo e intuyendo. Pero por otro lado permite a la peña con menos recursos defender sus intereses. En principio. No, pero si es que tú no necesitas tener una gran cantidad de recursos para poder defender tus intereses. Si precisamente en eso consiste, en que tú con cuotas muy pequeñas, con grandes agrupaciones, es lo que puedes conseguir. ¿Cómo privatizarla? No es privatizarla. Se puede mantener la titularidad pública. Yo entiendo que de repente dicen, oye, imagínense, Radio Televisión Española tiene una serie de archivos históricos que hay que mantener. Bueno, tiene sentido que los mantenga, perfecto, que exista, ¿no? Pero no reciban ni un duro público, que se financie con sus propias, su propia actuación, su propia, que vuelva a tener audiencia, que vuelva a pelear por tener audiencia. Es que eso es a lo que hay que ir, y si no logra mantenerse como televisión porque no tiene la audiencia suficiente, pues se tendrá que mantener como una especie de museo que simplemente mantiene archivos históricos o lo que sea. Vale, o sea que... Entonces, en lo que hay que pensar, vuelvo al tema, mucho más que en hay que cerrarlo, no hay que cerrarlo, es pensar en que se tiene que acabar el dispendio de dinero público. ¿Es capaz de sobrevivir sin 1.000 y pico millones de euros de subvenciones al año? Pues que sobreviva. Pero 0 euros de subvenciones, cero. Y a RTV y a todas las televisiones públicas se acaban las subvenciones. Y aquí... Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero, tú no puedes hacer eso. Es que, otra vez, tío, a mí hay una cosa que me revienta por dentro y es cuando venden cosas que no pueden hacer. Si no es rentable, que cierre, rememorando los rojos con las empresas. O sea, lo siento, pero es que esto a mí me lleva a los demonios, porque no depende del gobierno central el dinero que da la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo, a las televisiones públicas catalanas. Con lo cual tú no vas a poder cerrar el resto de televisiones públicas por mucho que tú te pongas. Ahora, también te digo, me gustará ver, o sea, es que esto para la hemeroteca va a ir muy bien. De hecho, es que el programa económico yo me lo voy a descargar. Me lo voy a descargar porque el futuro es muy puñetero, el futuro, de verdad. El futuro es puñetero, mucho. Y ya veremos en el futuro si Vox está dispuesto a tomar estas medidas. Vamos a terminar de ver esta sección y vemos lo que quiere hacer Vox en teoría con los impuestos, Y que cada uno sea capaz de sobrevivir por su labor. Vale, entonces Siempre pueden hacer activismo para pedir el cierre de las TV autonómicas capa. Sí, eso sí. Activismo a tope.
programación sería en manos privadas, con sus anunciantes. Malas lenguas. Malas lenguas, sí. Uno de los programas que ríete tú del nodo. Pero este tipo de programación, me has dicho mantener esos archivos con dinero. No, lo digo como un ejemplo. Sí. Un poco anécdota. Pero hay mucha gente que me ha preguntado, porque yo al final soy el hilo conductor, esto quiero que quede claro. Yo al final soy el altavoz y quiero ser el micrófono de la gente que me ha preguntado que si tuvieses delante a José María Figueredo, un diputado de Vox, ¿qué le preguntarías? Entonces, hay muchas preguntas y una de ellas que se ha repetido mucho es ¿qué harían con la televisión pública? Dejar de cerrar el grifo del Cerrar el grifo. Hay que cortar el grifo. Vale. Hay que cortar el grifo porque cada euro de dinero público que le llega a la televisión española, cada euro viene del bolsillo de los españoles. Entonces ese grifo hay que cortarlo. Si es capaz de sobrevivir, bien. Si no, pues como cualquier empresa. Vale, perfecto. Vale, estamos hablando del tamaño del Estado que lo reducirías, por ejemplo, en televisión española, subvenciones, etcétera, etcétera. Eso daría rienda suelta a rebajar los impuestos. No soy simpatizante, pero para esas cosas también se puede legislar para impedir eso. ¿Cómo? ¿Legislar en qué? O sea, dices que te vas a meter en la legislación de las comunidades autónomas desde el gobierno central. Me parece que no sabéis cómo funciona... O sea, si decís eso, es que no estáis entendiendo cómo funciona el Estado español, ¿eh? Hay competencias que están cedidas a las comunidades autónomas en las que tú no te puedes meter por muy tonto que te pongas. Tú no puedes controlar cómo gastan en sanidad o en educación las comunidades autónomas. ¿Qué tipo de impuestos rebajaría Vox? Por ejemplo... Vamos a lo de los impuestos. Me ha preguntado mucho sobre la cuota de autónomos. ¿Se mantendría? ¿Se quitaría? La cuota de autónomos hay que volver al modelo anterior en el que cada trabajador decida cuánto quiere cotizar. ¿Cómo? Al modelo anterior en el que cada trabajador decida cuánto quiere cotizar. Bueno, eso tiene como que muchos matices. Choco, ¿te consideras jacobino o girondino? Yo soy de Móstoles. Yo soy fluflus, de origen fluflus soy yo. Sí puedes intervenir en el gasto de las comunidades autónomas. ¿Qué puedes intervenir del gasto de las comunidades autónomas? Cuidado, cuidado. A ver, y lo de los autónomos que dice de volver a lo que cada uno quiere cotizar. Es que eso tiene muchos matices. La cuota de autónomos no la puedes quitar en España porque si no el Estado se queda sin mucha pasta de Dios y estos no se quieren quedar sin dinero. No, y Hellraider, sobre todo lo que a mí me parece más tramposo que dice, que volvamos al modelo anterior en el que cada cual decidía. A ver, ¿tú decidías lo que querías cotizar? Sí, pero el mínimo lo pagabas. El mínimo, que de hecho el mínimo antes era mayor del que es ahora. Vamos a aclarar eso. El mínimo ahora es más bajo de lo que era antes. Pero el mínimo lo pagabas, ¿eh? Es decir, que dices, oye, yo quiero cotizar 0. No, 0 no. Mínimo 300 euros. O sea, esa medida está muy bien para aquellos que pueden cotizar por más que el mínimo, pero lo del mínimo es una salvajada, 300 euros de mínimo. ¿Vale? Lo primero. Esto es una reforma que se aprobó. Volver al modelo anterior con 0 euros para facturaciones inferiores al SMI, fin. Correcto. En eso estoy de acuerdo contigo, lo pintan. Esa sería la manera. Hace 2 o 3 años por el PP y el PSOE. De tal forma que tú eres un trabajador autónomo y en función de lo que facturas, al año siguiente te regularizan y de repente te encuentras, muchos autónomos habrán recibido este año la cartita de la Seguridad Social por las rentas de hace 2 años pagando 2.000, 2.500 euros. Bueno, entonces, la idea es que cada cual pueda decidir cuál es el importe. Hay que tener en cuenta que además, que este realmente es el dinero de la pensión del trabajador. Que es eso. A ver, el Estado puede dar más o menos dinero a las comunidades autónomas. Sí. Ya lo hizo el PP con Rajoy. Tú puedes dar menos dinero, pero no controlas cómo lo distribuyen. Yo haría como en unos países del este, cuota mínima de 50 pavos y mientras reinviertas en tu empresa no lo pagas. Estoy de acuerdo también, Hellraider. 50 euros tampoco me parece nada desquiciante. O un 2%, por ejemplo. Como es si no me equivoco, en Reino Unido es un 2%. Entonces, ¿tú te pones a recortar a las comunidades autónomas? Vale, pero eso no significa que cierren las televisiones públicas, ¿eh? Otra cuestión, las pensiones, pero la idea es que tú cotizas para tener tu pensión y para tener derecho a la seguridad social. ¿Tiene sentido que se cotice? Sí, tiene sentido que se cotice, pero un matiz, que esto es una propuesta que solo Vox tiene encima de la mesa. Aquellos autónomos que facturen menos del salario mínimo interprofesional podrán acogerse a una excepción total del pago de la cuota. ¿Eso incluye a los que también trabajamos por cuenta ajena o no? ¿Ves? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos que el salario mínimo. ¿Está bien? Está bien. A mí no me afectaría. Porque mis ingresos de renta totales son más del salario mínimo, evidentemente. Pero bueno, seguimos, Seguimos.
renunciando también a los derechos. Vale. La idea de esto es doble. Hay muchas personas que tienen su trabajo durante... Tienes un techo al que no quieres pasar. Es que, vamos a ver. El problema de esto es, otra vez, el problema de siempre. Que es, yo pongo una cuota, lo que estaba hablando él, una cuota mínima de 300 euros. A partir del salario mínimo. Vale, ¿eso qué quiere decir? Si yo gano 1.000 euros, de puta madre porque no pago cuota de autónomos. ¿Vale? En cuanto gano 1.200, tengo que pagar 300 de cuota de autónomos. Es decir, que mi salario real acaba de ser, en vez de 1.200, de 900. Tío, hazlo más fácil. Un 2%. Oye, que tú cotizas 10 euros, pagas 20 céntimos. Tío, un 2%. Hasta llegar al salario mínimo, un 2%. Y a partir del salario mínimo, otra cantidad si quieres. Pero no me jodas. O sea, pero no me vengas diciendo que llega un tramo en el que pasas de no pagar nada a pagar 300 pavos. Porque no tiene sentido. Durante una jornada y después de su jornada tienen un trabajo complementario como autónomos, ya sea porque tienen una afición, pensemos en quién es, artista. También te reducen IRPF. Espera, ahora iremos ahí, Pensemos en quién es, bueno, lo que sea. Tú tienes un trabajo porque estás iniciando incluso un negocio nuevo que todavía no te da la facturación suficiente como para haber dejado tu trabajo anterior. Pues estas personas no tiene sentido que estén cotizando por un lado y por el otro. Ningún sentido. Pensemos también en las personas que simplemente están empezando con su trabajo. Están empezando y tienen una facturación inferior al salario mínimo interprofesional y no tiene sentido que estén pagando una cuota que les lastra en su labor. Imagínate que tú tienes que pagar una cuota, la mínima son 300 euros y tú tienes una facturación de 60 euros al mes. Es que no tiene ningún sentido que estés pagando. Es eso. Entonces, tú puedes eximirte de eso, renunciando también a los derechos, pero durante el tiempo hasta que logres echar a andar el negocio. Vale, queda claro. Esa es una propuesta. Vale. Otro impuesto. Hablamos del impuesto de la renta de las personas físicas. Vale. ¡Ojo! Se viene el IRPF. Nosotros creemos que también hay que darle a esto una vuelta de 180 grados. Quien haya intentado hacer su declaración de la renta habrá visto que es muy complicado. Muy complicado. Nosotros vamos a una simplificación. La simplificación es, los primeros 22.000 euros que ganes no pagan nada de IRPF. Nada. Vale, los 22.000 euros primeros, nada. Antes de que continúe, para tenerlo claro. Evidentemente lo que más recauda son las cotizaciones, ¿vale? Es lo que más recauda. Lo siguiente que más recauda es el IRPF. El IRPF, si no recuerdo mal, recauda en torno a unos 120.000 millones. El siguiente impuesto que más recauda es el IVA, que recauda en torno a unos 80.000 millones. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando del impuesto que más recauda. 120.000 millones. Ahora tú, básicamente lo que has dicho es todo lo que esté por debajo de 22.000 euros está exento. ¿Eso sabéis lo que quiere decir? Que prácticamente entre el 35 y 40% de la población va a pasar a no pagar nada. Nada de IRPF. ¿Es algo que a mí me parece bien? Es algo que a mí me parece que te cagas. Pero, igual que veo que son muy concretos a la hora de decir IRPF por debajo de 22.000 euros, 0%. No son en absoluto concretos a la hora de decir dónde coño vas a quitar el gasto. Oye, ¿por qué? ¿Por qué demonios? ¿Por qué demonios? ¿Cómo casas eso con una deuda del 108% del PIB? No, Hellrider, es que aquí lo tienen. Porque luego tienes, bueno, primer tramo hasta los 70.000, que tributará al 15%, y segundo tramo a partir de los 70.000 al 25%. Minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo por cada contribuyente por descendiente. El coste aproximado de esta medida ronda los 40.000 millones. Cuando hablamos de que esta medida ronda los 40.000 millones, hablamos de bajar en un 33%, es decir, en reducir en un tercio los ingresos del impuesto que más recauda. Para que lo tengamos claro. Pero es que, ojo, luego aquí tenemos la bajada del IVA. 14.000 millones. Aquí tenemos luego reducción de sociedades, otros 10.000 millones. Eliminar la cuota de autónomos para los que ingresen el salario mínimo, que no te dice ni en la cuenta de esto, por cierto. Mal, por ahí. Igualar el plazo de pago de contribuyente. Y el pago de la nómina a los trabajadores incorporará las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa para que los españoles conozcan cuál es el coste real del trabajo. Y por tanto la auténtica presión fiscal de España. Oye, vale, pero no soluciona el problema
de las pensiones. Pero ahora iremos, ¿vale? Vamos, es que quiero escucharle. Solo lo único que os digo es que os deis cuenta de que son muy concretos en vamos a bajar este impuesto y este impuesto, pero esos 60.000 millones que yo estoy metiendo de recorte en los ingresos tienen que venir con un recorte equivalente por el lado del gasto. Y no está bien detallado. Permitidme que os diga, no está bien detallado. Sin triquiñuelas. No hay minoración, no hay suma. No. 22.000 euros. Cero. A partir de 22.000 euros empiezas a tributar al 15%. Es decir, el primer euro a partir de ahí, 22.001, ese 1 euro paga el 15%. Hasta 70.000 euros. Y a partir de los 70.000 euros empiezas a pagar el 25%. De nuevo, por cada euro adicional. Es decir, el euro 70.001 pagaría el 25%. Y ahí en adelante. Con una especialidad. Una única especialidad. Por cada hijo que tengas, se reducen 4 puntos porcentuales tu tipo aplicable. En cada uno de los tramos. Es decir, si tú ganas 50.000 euros y estás en el tramo del 15%, tienes un hijo, no pagas el 15%. Pagas el 11%. Y así... Es que eso solo cueste, o sea, que esa medida solo cueste 40.000 euros, fíjate que me parece hasta poco, ¿eh? Me parece hasta poco. Lo que hay que hacer en España es meter un recorte brutal al gasto público. Una vez que cuadren las cuentas, puedes ponerte a meter la tijera a los impuestos de los ciudadanos. Correcto, es que lo que dice Henry es cierto, es que las cosas no funcionan así, funcionan al revés. Primero te cargas... Yo cuando escucho a esta gente decir estas cosas, me recuerdan al emprendedor que empieza a darte cuentas de su plan de empresa, que hace aguas por todos lados y acaba cerrando en cuanto consume la capitalización del paro. Es decir, vamos a ver, tío, lo primero es reduces el gasto. Y una vez que reduzcas el gasto, entonces ya me hablas de rebajar impuestos. Y esto lo digo yo que soy liberal, ¿eh? Pero precisamente porque soy liberal lo que no quiero que hagan sea un recorte de ingresos descomunal y nos merendemos una puta deuda del carajo. No hay tipos negativos por el momento. Entonces, ¿qué queremos con esto? Simplificar muchísimo el método de la declaración y de recaudación. Simplificándolo, lo que conseguimos es abaratar el coste. Que todo el mundo piense que, o sea consciente de que el coste asociado a la recaudación lastra el importe total recaudado. Si tú pagas 10 euros de impuestos, pero para hacer tu declaración, para examinar esa declaración, para llevar a cabo la devolución, se han gastado 6 euros, tú no estás dejando 10 euros al erario, estás dejando 4. Con esta simplificación abarataríamos muchísimo todo el proceso y optimizaríamos el proceso recaudatorio, además de llevar a cabo una rebaja fiscal tremenda. Estamos hablando de una minoración tributaria de, pues eso, no sé, 40.000, 50.000 millones de euros, que es una barbaridad. Y eso se podría hacer. Es una cosa que está encima de la mesa. No es complicado. Jurídicamente se puede hacer. De hecho, lo tenemos ya redactado. Y el Partido Socialista nos lo ha vetado, por cierto. En fin, esas son... Según el IEE, el Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones de euros se pueden recortar en ineficiencias y varias instituciones dicen que una cifra parecida y además a largo plazo subirán los ingresos por la curva de Laffer, ¿no? No, Felipe Neduro, no. Te explico por qué. Lo primero, porque nosotros estamos en la parte de la curva de Laffer que, subiendo impuestos, sube la recaudación. Es decir, a día de hoy, si tú en España bajases los impuestos, recaudarías menos. Estamos en ese lado de la curva de Laffer. Lo segundo, recortar en ineficiencias. Muy bien, muy bonito. Ahora yo te digo, oye, sobra 1 millón de funcionarios. Y tú me dices, los voy a despedir. Y yo te digo, no puedes. Porque son funcionarios. ¿Me quieres decir cómo metes ese recorte? Es que hay una parte del recorte que son infraestructuras que tienen un coste de desmantelamiento. Hay una parte que son funcionarios que tienen un coste de despido. Cambias la ley, ¿pero qué ley? La de poder despedirles, que tú no puedes cambiar el contrato de los funcionarios por la Siendo puta cara. perverso, lo que entiendo de la literalidad de lo que dice es que se carga todas las deducciones que existen hoy y crean la de los hijos. Lo que quizás significa que en tipos efectos medios quizás no reduce tanto la recaudación. Quiero decir, que me decís, cambias la ley, que tú puedes cambiar la ley, lo que tú quieras. ¿Sabes? Tú cambias la ley todo lo que a ti te dé la gana. Si tú te piensas que los funcionarios de España se van a quedar tan tranquilos viendo cómo pasan de ser indefinidos a, indefinidos vitalicios blindados, ¿sabes? A indefinidos, pues no. ¿Sabes? Y Bruno, lo que dices, lo de las deducciones.
En tipos efectos medios quizá no se reduce tanto. No, con los hijos sí, una rebaja de 4 puntos es bastante. Una rebaja de 4 puntos es mucho. Pero claro, también te digo, ¿tiene sentido que una persona que gana más pasta tenga un tipo medio más bajo porque tenga hijos? Hombre, no sé. No sé yo hasta qué punto tiene sentido eso, ¿eh? O sea, a mí no me parece el criterio adecuado para meter deducciones. Deducciones de ese nivel. O sea, quiero decir que es que estamos hablando que un tío que gane 100.000 euros con familia numerosa, o sea, con 3 hijos, va a tener un tipo efectivo más bajo que un tío sin hijos. Que cobre 30.000. Oye, ¿de verdad eso tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido que un tío que gane 100.000 pavos tenga un tipo efectivo, según sus cuentas, del 13%? ¿Sabes? Por curiosidad, ¿cómo sabes que estamos en ese punto de la curva de Laffer? Pues, Neduro, te lo digo muy sencillo. Mira, ¿sabes cómo estamos en ese lado? Mira, te lo voy a explicar además con el programa de Vox. Mira, si es que hay una cosa, no hay nada como los conocimientos prácticos. No, me refiero que con un modelo tan regresivo como el que tenemos ahora con deducciones enorme, respecto a un modelo simplificado y con solo una deducción, quizás el recorte no es tan duro. No tenemos tantas deducciones, ¿eh? Bruno, no te creas que hay tantas deducciones. Y yo no entiendo que quiten el resto de las deducciones porque en el programa este al menos no lo pone. Te digo, ¿qué han hecho con los impuestos los últimos años? Los últimos años los impuestos no han hecho más que subir. ¿Qué ha hecho la recaudación los últimos años? No ha hecho más que subir. Esa es la prueba de que estamos en ese lado de la curva de Laffer. Que los impuestos se han subido y se recauda más. Hasta el día en el que se suban impuestos y esta barra no suba, en Madrid los impuestos han bajado y la recaudación ha subido. Porque Madrid tiene algunas condiciones que son muy positivas para eso, como es el hecho de que sea la capital, que tenga buenas conexiones con el resto de España, el hecho de que se pueda hacer competencia con el resto de comunidades autónomas. Eso es lo que ha producido que Madrid pueda recaudar más. Pero vamos también a ser un poco serios. Si hemos tenido una inflación de la leche, sí, la inflación la que tú quieras. Pero la recaudación de impuestos ha subido más que la inflación. Pero oye, los impuestos han subido, ¿no? La recaudación ha subido. Pues entonces ya está. Podría entender que actualicen los mínimos personales y familiares. No hay que olvidar que si razón de existir es garantizar la capacidad económica para el mínimo vital. Pero la deducción per se de hijos, además de las ayudas y permisos que tienen a nivel social. Tela. Es que yo no le veo que eso tenga sentido, vamos. Yo creo que esas son las dos propuestas con mayor impacto, la reforma del IRPF y la reforma del sistema de cotización. Una cosa que me ronda la cabeza. Últimamente hablan de la excepcionalidad española, de cómo nos importa más la gente, los cuidados, la visión J de la familia, etc. Y digo, quizá el precio de esa forma de vida que no es compatible con el estilo de otros países que, sí. Son ricos pero carecen de nuestra cercanía, así que igual la situación actual es el precio a pagar y con poco margen de mejora. Aunque igual es paja mía y me estoy viniendo arriba. Ahora si quieres hablamos de eso. Recuérdamelo y ahora hablamos de eso. Es que quiero terminar de ver esta parte de los impuestos, ¿vale? De los trabajadores autónomos. Además de eso, una rebaja del IVA, por cierto. Pasar el IVA del 21 al 18%. Es decir, eliminar la subida del IVA de Montoro, que precisamente está últimamente en los medios de comunicación. Una subida que dijeron que iba a ser provisional, pero que hasta hoy ha llegado. Vale, vamos a parar aquí con la parte de los impuestos. Lo que ha dicho de los impuestos es que está mal, ¿vale? Es que ese es el otro problema. Para mí el problema del IVA no está en los valores del IVA, que también, ¿vale? Evidentemente también. El problema que tengo yo con el IVA es que el IVA del 10% no termino de verlo para según qué cosas. Aunque creo recordar que llevan la eliminación del IVA en la primera vivienda, pero no lo sé. Voy a mirarlo porque creo que... Bajad del IVA que normalmente está estudiado, que tiene efecto mínimo, normalmente se absorbe la rebaja. El consumidor no lo nota y no genera actividad extraordinaria. Pues no está. No, antes sí que estaba, pero ahora no la veo. Así que, pues una mierda para mí. Porque eso, por ejemplo, sí que me parece una buena medida. Reformar los tipos del IVA y que realmente las cosas que tengan que sean necesidades básicas tengan un IVA del 4. Eso sí que me parece algo positivo. Pero yo creo que fallan por kilómetros. Y ya te digo, para mí al margen de se acaba gobernando Vox. Para mí, antes de bajar impuestos, y repito que yo soy liberal, pero antes de bajar impuestos, yo quiero ver con estos dos ojitos cómo recortas el gasto. Eso es lo primero que quiero ver. Porque hasta que no te vea recortar el gasto, es decir, cuando yo veo un gobierno que hace un recorte del gasto de 40 o 50.000 millones, como están diciendo ellas, entonces me lo empezaré a creer.
Porque meter un recorte de 40-50 mil millones, en España hay que tener un par de huevos para hacerlo. Yo dinero fácil. Ya te lo digo.